Hola mis estimados maestrantes. Para las clases que les voy a dejar en estos días antes de que concluyamos nuestro módulo, quiero hablarles sobre les quiero dar una breve introducción sobre la interculturalidad y educación en México. México se define como un país pluricultural en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo segundo, donde señala la letra que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Esta definición de México, nuestro país, como un país diverso, constituye una ruptura paradigmática respecto de su concepción histórica. Imagínense casi 5 siglos de historia desde la conquista por parte de los españoles habían sido marcados por un temor a la diversidad y por un posterior convencimiento de que la unidad nacional y por tanto la posibilidad de asegurar nuestra soberanía dependía de la unidad cultural de la población mexicana. Nadie, sobre todo ningún mexicano, puede negar que la conquista fue en sus primeras manifestaciones un intento de exterminio de los indígenas, que constituye la forma más extrema de mostrar el temor a la diferencia. En México, los conquistadores pronto se dieron cuenta que necesitaban de la mano de obra de los indígenas y el exterminio cesó. Pero al exterminio siguió la explotación, que también es una manera de mostrar temor a la diferencia. Quienes no se dejaron explotar huyeron a las cañadas, a los desiertos, a las montañas, ahí donde no había riqueza de suficiente interés para los españoles. Los indígenas buscaron sus regiones de refugio, como les llama Aguirre Beltrán. Es decir, los indígenas se autosegregaron. Y la segregación también es otra manera del temor a la diferencia. El mensaje que se envía es que la diferencia se puede conservar siempre y cuando no conviva con la cultura dominante. El precio de esta segregación fue el abandono y la marginación. Muchos siglos, ya les dije yo 5, permitieron la conservación de cosmovisiones, tradiciones, lenguas indígenas, pero el acceso a los servicios básicos y sociales para los indígenas fue durante muchos años escaso y hasta la fecha muy inferior que el que tienen los sectores no indígenas. El abandono también es una forma más de mostrar el temor a la diferencia y además de legitimarlo. La razón del atraso y de la pobreza para la cultura dominante es la ignorancia y pareciera que el hecho mismo de ser indígenas explicara su pobreza. Y eso duele en nuestro país. El tránsito del temor a la diferencia al actual reconocimiento de la diversidad como motivo de orgullo y causa de la riqueza nacional es sin lugar a dudas un cambio fundamental, un cambio paradigmático. Las implicaciones de esta transformación son sumamente profundas en todos los ámbitos de la vida nacional, pero especialmente, y el que nos atañe para nuestra materia, en el educativo. Fíjense, el propio artículo segundo constitucional lo reconoce al señalar que las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación, entre otras cosas, de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva, la educación media y superior, becas, desarrollar programas, etcétera. Y sepan algo, todos los que somos maestros, todos los que somos facilitadores del conocimiento, y no hablo del grado académico, sino todos los que estamos al frente de un grupo de alumnos, todos tenemos la obligación de fortalecer estas culturas que nos definen como un país pluricultural.